Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad, con esta grabación, sustituyo la clase que por dificultades personales no pude darles el día 15 de junio. Bien, vamos a ver el tema Artechenza. Artechenza es la quinta característica creativa que Michael Gelb ofrece en su libro La inteligencia genial, basada en la obra de Leonardo da Vinci. Les recuerdo que este estudio Michael Gelb lo hizo después de haber hecho un profundo análisis de los métodos de trabajo del maestro Leonardo da Vinci. Les recuerdo que Leonardo da Vinci era una persona dotada artísticamente. Prácticamente él trabajó todas las artes. Cuando digo todas, es todas. Él aprendió a tocar instrumentos, escribía muy bien, poesía, escribía de forma coherente, eh, aprendió pintura, escultura y a la perfección. A la perfección. Vean, no, no lo aprendió bien, lo aprendió a la perfección. Y eso es importante destacarlo porque el maestro Leonardo da Vinci era una persona totalmente entusiasmada con su proceso creativo y de desarrollo personal. Aparte, aparte de las habilidades pictóricas que él tenía, las habilidades escultóricas, lo que implica, imagínense, un gran dominio de sus manos, él era una persona muy observadora. Él tenía una inteligencia mecánica, que ese es el estilo de inteligencia según Howard Gardner, como lo vimos al inicio de estas charlas, ¿verdad? Howard Gardner habla de una inteligencia mecánico-espacial. Y ese es prácticamente el tipo de inteligencia más desarrollado que seguramente la gran mayoría de ustedes lo tiene como sistema de inteligencia privilegiado, ¿verdad? Ese sistema de inteligencia privilegiado que es el uso del sistema mecánico espacial es lo que les permite a ustedes concebir volúmenes, figuras, espacios y establecer las relaciones entre color, espacio, línea, punto, todos los elementos del diseño. Y todo eso está concentrado en su mente y por eso les pido que cuando estudiemos esta parte pensemos en cómo es el fenómeno de crear de los pintores y escultores, algo con lo que ustedes pues están más que familiarizados. Y es en la relación espacial entre los diferentes elementos con los cuales ustedes tienen que lidiar, ¿verdad? Bien, eh, dice, dice Michael Gelb, el desarrollo del equilibrio entre la ciencia y el arte, la lógica y la imaginación, a eso se le llama el arte Chenza. Otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer notar de Leonardo es que Leonardo aprendió a resolver problemas de ingeniería, de arquitectura, con los conocimientos que tenía sobre arte y las relaciones espaciales y mecánicas que existían entre los volúmenes y los diferentes elementos que les relacionaban entre sí. Leonardo también era muy cercano a la familia Sforza. La familia Sforza era el grupo pudiente más,
más poderoso de el norte de Italia, con sede en Milano. Eh, la familia Sforza eh, tenía pues muchos intereses, eran dueños de barcos, dueños de muchas cosas, de almacenes, y toda esa actividad comercial les permitía estar muy cerca de la nobleza eh, del norte de Italia. Eso debido a que Italia durante el Renacimiento no solo se destacó por tener una serie de recursos económicos militares, sino que había muchos reinos en los diferentes sectores geográficos italianos. Entonces vivían en constante guerra, en disputas por el poder. Estaban los estados vaticanos, en donde no solamente estaba Roma o la Lazio, Lazio es la provincia donde se encuentra Roma, ¿verdad? Sino que estaban todos esos estados regidos por pequeños reinos entre los cuales no había mucha coordinación. El reino de los Sforza era prácticamente la provincia de lo que hoy conocemos como Lombardía. Y los Sforza pues tenían su propio ejército. Así como en la Lazio había muchos ejércitos privados también con las diferentes familias que coexistieron en esa época. Algunas se aliaban, algunas hacían unas alianzas precarias y la convulsa Italia parió prácticamente esa parte de su historia dentro del Renacimiento y pudo también mostrarnos toda ese intenso duelo entre los diferentes reinos italianos. Los Sforza estaban muy preocupados sobre esto y de alguna manera se lo hicieron saber a Leonardo. Y Leonardo se ofreció a trabajar con ellos en aparatos militares modernos. Él constantemente estaba pensando en crear sistemas de defensa, sistemas para desviar ríos, sistemas para, conociendo él algunos principios de la física que él los logró descubrir a través de la observación, aprendió a, entre otras cosas, a desviar cauce de ríos para que sirvieran de agua de regadío, para que los cultivos pudiesen alimentarse de esto, ¿verdad? Todas estas cosas hacían que Leonardo empezara a adquirir una gran fama. Y cuando él ponía en práctica sus ideas de ingeniería militar, de ingeniería hidráulica, de construcción, de ideas y estrategias políticas, realmente fue, y al ver que esas ideas tenían resultados efectivos, pues él adquirió una gran fama y lo llamaban de muchas casas reales. Italia por lo menos tenía unos 5 reinos en disputa. Toda la bota italiana habían 5 regiones que estaban en constante disputa. Y Leonardo, procurando conservar su identidad y su neutralidad, manejaba tan bien sus relaciones públicas que se manejaba muy bien en el poder. Es célebre que para la familia de los Sforza, Leonardo eh, llenaba todas las expectativas que tenían sobre él estas poderosas familias. Les ayudaba con la parte militar, les ayudaba a decorar sus palacios,
les ofrecía obras de arte para acrecentar ese buen gusto. Les resolvía problemas políticos, por ejemplo, proporcionándole agua para regadíos a sus súbditos. Les ayudaba a las fuerzas militares a crear, él tiene un famosísimo tanque hecho de madera para proteger a los soldados. Recuerden que en aquel tiempo la pólvora se usaba muy poco y la pelea era a espada, ¿verdad? Entonces él creó este famoso tanque eh, en el cual pues tenían unas lanzas de fuera y que podía servir en el campo de batalla. Recientemente el Discovery Channel o si no me, bueno, puede ser el Discovery Channel o puede ser Nat Geo, una de estas cadenas, se comprometió en reproducir muchas de las obras de Leonardo para ver si funcionaban. Diseñó también un traje de buzo hecho de pieles animales. Creó también balsas hechas de cuero de animales con un sistema para inflarlas, ¿verdad? En fin, él con los materiales que tenía en la mano disponía de una fantástica creatividad que le permitía resolver intrincados problemas donde otros se quedaban pues sin saber. ¿Por qué toda esta gran introducción sobre Leonardo? Porque precisamente la quinta cualidad que toda persona debe desarrollar es encontrar esa relación que existe en el arte y en la ciencia. Vemos lo que dice Michael Gell. El desarrollo del equilibrio entre la ciencia y el arte, la lógica y la imaginación es lo que se llama artechenza, pensar con todo el cerebro. El cerebro humano, de acuerdo a muchos científicos neurofisiólogos, solo lo utilizamos una parte muy pequeña de él. Leonardo, pues, fue de esos seres excepcionales que aprendió a utilizar su cerebro de una manera muy productiva. ¿Es usted un pensador más artístico, más intuitivo, con más predominio del hemisferio derecho, o se siente más cómodo con la lógica organizada del cerebro izquierdo? Recordemos que hay dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, es el hemisferio matemático, es el que nos permite pensar con racionalidad. Mientras que el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, es el hemisferio del arte, de lo artístico. Y ese hemisferio es el que nos permite encontrar las relaciones estéticas entre los diferentes elementos que utilizamos para expresarnos artísticamente. Bien, nuestro sistema educativo, y esto que plantea Michael Gelb es sumamente importante, ¿verdad? Vamos a plantearlo de este modo. A ver, nuestro sistema educativo, así como la ciencia en general, tiende a descuidar las formas no verbales del intelecto. Y todo esto se resume en el hecho de que la sociedad moderna discrimina al hemisferio derecho. El resultado es que los individuos con predominio del hemisferio izquierdo tienen buen desempeño escolar. ¿Por qué? Porque se les evalúa las matemáticas, se les evalúa las ciencias racionales, las ciencias lógicas, ¿eh? Pero con frecuencia este tipo de alumnos fracasan al desarrollar capacidades creativas. En tanto que los individuos con predominio del hemisferio derecho generalmente a veces se sienten culpables de su forma de pensar y se los clasifica erróneamente como personas con problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque les es más difícil las operaciones matemáticas, por ejemplo. Desde que Howard Gardner logró comprobar científicamente el tema de las 7 inteligencias, él
el sistema educativo en algunos países, hago la aclaración, ha descubierto que, que la educación lo que tiene que encontrar es ese tipo de inteligencia específica con el cual un niño o una niña se sienten más útiles y pueden desarrollar todo su sistema de resolución de problemas y de desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Bien. Si bien todos los principios contenidos en este libro, se refiere Michael Gelb a su libro, contribuirán al equilibrio de sus dos hemisferios y a despertar sus capacidades davinchianas latentes, usted puede concentrarse en ese equilibrio mediante un método sencillo e increíblemente poderoso para cultivar la sinergia entre el arte y Chenza en el pensamiento, la planeación y la toma de decisiones cotidianas. Y ese sistema se llama cartografía mental. La cartografía mental a lo mejor ustedes la pueden reconocer como una de las técnicas de los mapas mentales, de los famosos mapas mentales. ¿Cuál es el principio que Tony Buzan, que es el creador de este sistema de los mapas mentales, desarrolló? Lo que está detrás de esto es ni más ni menos que la forma en que el cerebro humano entiende las relaciones de los elementos que usted está viendo y el pensamiento abstracto. Usted puede tener pensamiento abstracto, estar pensando en ideas. Por ejemplo, usted tiene que hacer un trabajo universitario. Para hacer ese trabajo universitario, usted diseña un recorrido de acciones que, digamos, un especialista en educación le podría decir. Primero, buscar la información. Segundo, identificar el problema. Tercero, buscar las soluciones. Cuarto, hallar una metodología de solución. Quinto, identificar variables que me ayuden a demostrar que mi solución es buena. Y sexto, proponer la solución. ¿Ves? Muy aproximado al método científico, pero es una manera de pensar. Todo eso es muy racional. Todas estas cosas que son así como muy racionales, también el cerebro humano puede pensarlas mejor si las dibuja, si las analiza. ¿Qué tal si yo establezco una especie de relación en mapa mental de cada una de estas categorías de pensamiento? Podría hallar la solución a muchos problemas intrincados si yo solamente, a diferencia de que si yo solamente tuviese una página donde está redactado todo el proceso de solución. Es más, si yo solamente lo redacto, podría ser que solamente mi cerebro esté considerando una forma de solucionar. Y esto es válido tanto para las artes como para las ciencias. Yo tengo un libro aquí que se los quiero mostrar, que es La vida de Einstein, de Albert Einstein. Dice aquí, la vida y los tiempos de Albert Einstein. Aquí cuenta una anécdota de cómo fue que Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad. En algún momento yo se los he comentado, pero hago un breve resumen. Él se encontraba haciendo un viaje, si no me equivoco, de Zúrich, que era donde él residía, a Berna, donde había sido invitado a no sé qué. Él iba en el tren y a lo lejos de ese tren él vio que estaba la línea de otro tren que iba en sentido opuesto. Es una distancia de unos 10 kilómetros. En una montaña se podía ver la otra línea del tren, en una planicie.
Y él observó desde lo lejos que él iba en el tren, iba a una velocidad, pero el tren que iba allá a lo lejos, él dijo, si yo lo estuviera midiendo con este plano y ponía los dedos de este modo, el tren se va a desplazar lentamente, como que si hubiese recorrido solamente un espacio de unos 8 o 9 centímetros, nada más, desde mi punto de vista. Pero desde el otro punto de vista, indudablemente que el tren iba a una velocidad mayor. En aquel tiempo que la máxima velocidad que un tren podía alcanzar, a lo mejor eran unos 60, 70 kilómetros por hora. Y ahí se le hizo el chispazo. O sea que el tema de la velocidad es un tema es relativo a la posición del observador. Y ella empezó con todo el rollo de la dimensión espacio-temporal. Ahí cuando empezó a relacionar las variables tiempo y espacio. Que dentro de la misma física newtoniana, pues Newton no logró concebir esa relación espacio-temporal. Pues el tiempo estaba, pero el tiempo se mediría en segundos y obviamente no existía ni la tecnología ni las formas eh, aún matemáticas para concebir a través de ese proceso matemático que había una relación entre variables del tiempo y el espacio que solo lo podían explicar con derivadas integrales. De hecho, Newton ayudó a crear las derivadas y las integrales, pero le faltó vida para descubrir sus aplicaciones dentro de una física avanzada. Pero obviamente él abrió el camino. Einstein logra jugar con todo eso y gracias a su talento matemático y todo, logró descubrir esas relaciones que existían entre el tiempo y el espacio. ¿Pero qué? Con una imagen, con un objeto visual, si quieren, con la imaginación, con el arte, con su parte derecha del cerebro. Él imaginó el punto de vista del otro tren, calculó imaginariamente la distancia en la que estaban separadas de donde él veía hacia el otro lado. Y así en una mezcla de arte y ciencia logró dar con la ecuación del tiempo y del espacio después de muchos meses de trabajo. Pues la idea fue un génesis. Este acto de mezcla de arte chenza fue el génesis de todo el resto de la idea y de todo el resto del proceso que le lleva finalmente al descubrimiento de la teoría de la relatividad. Ahí es donde nos ayuda la cartografía mental. Inspirado en el sistema de Da Vinci para tomar notas, Tony Buzan ideó el método de la cartografía mental o mapas mentales, que implica el uso de todo el cerebro para generar y organizar las ideas. Para un contador, si un contador tiene la disposición abierta para el análisis artístico, y del mismo modo, si un diseñador gráfico como ustedes tiene la disposición abierta para aplicar un poco de ciencia o de lógica matemática a sus creaciones, ustedes aprenden a usar todo su cerebro. Pero se necesita una disposición. Es cierto, no es mi talento el matemático, podrán decir, pero estoy abierto a buscar una solución. Y si quieren, la relación más amistosa, por así decirlo, entre la vocación visual, el talento visual que ustedes tienen, es la geometría euclidiana o la geometría descriptiva. Ustedes pueden resolver intrincados problemas espaciales utilizando nada más
las relaciones visuales con su ojo bien entrenado. Pero también, si ustedes aprenden a realizar los famosos trazados geométricos, con esos trazados geométricos ustedes pueden hallar soluciones visuales. Por ejemplo, cómo encontrar la más sencilla de todas de la geometría, una perpendicular a una recta horizontal. ¿Eh? Ustedes colocan el compás en una de las puntas de la recta horizontal y hacen un trazo y luego lo cambian de lado, hacen un trazo y en el punto de entrecruce, ahí está la mitad de la recta horizontal y ustedes solo tienen que trazar una recta a 90 grados y ya tienen la perpendicular. Y así sucesivamente hay muchísimas soluciones donde no necesariamente tienen que emplear la trigonometría, sino que la más simple geometría euclidiana. Y por otro lado, para resolver problemas de perspectiva, ustedes tienen que conocer algo de geometría y algo de principios matemáticos para que en sus creaciones artísticas ustedes respeten la perspectiva. Igual no es lo mismo la perspectiva fugada hacia un solo punto que fugada a dos puntos, incluso una tercera línea de fuga, ¿verdad? Que ya implicaría pensar como arquitecto, ¿verdad? Bien, la aplicación más maravillosa de la cartografía mental es que a través de la práctica cotidiana lo entrenará para convertirse en un pensador más equilibrado, a la manera de Leonardo da Vinci. En las gráficas que estamos viendo son unos dibujos que Leonardo hizo. Ese era otro de los talentos de Leonardo, la anatomía. Otra de las cosas que a él le apasionaba muchísimo, la anatomía. Él no era médico. Bueno, en aquella época podemos decir que los estudios de medicina eran estudios mayormente empíricos. Pero él contribuyó mucho a la ciencia al establecer, por ejemplo, las famosas medidas del hombre de Vitruvio para encontrar la proporcionalidad de las medidas humanas. Tuvo que hacer muchísimas mediciones de muchos cuerpos para encontrar la regla de oro del hombre de Vitruvio. Y luego se dedicó a estudiar los sistemas anatómicos del ser humano. En este dibujo que ustedes pueden ver aquí, vamos a verlo con el láser, pueden ver cómo Leonardo dibujó parte del sistema circulatorio. ¿Eh? ¿Y cómo hacía esto Leonardo? Bueno, pues él eh, pedía en las morgues antiguas algunos cadáveres no reclamados. En aquella época abundaban, créanme que abundaban, ¿verdad? Entonces estos cadáveres no eran reclamados por nadie y por supuesto él conocía una forma de cómo preservar el cuerpo mayormente pues, aún para antes de evitar que sufriese la descomposición natural. Pues imagínense una cosa, como él no estaba autorizado a hacer esas prácticas, la tuvo que hacer en uno de los sitios donde su mecenas o su protector de la, no sé si en ese tiempo era la familia Sforza u otra de la familia para la cual él trabajó, le dieron un lugar dentro de una de sus propiedades que en la parte baja tenía una cueva y esa cueva era muy fría. Y entonces él ahí logró hacer su zona de disección. Entonces llevaba el cadáver y para, pues sí, que nadie se enterara de que él trabajaba a ciertas horas, eso. Y lo que él hacía era diseccionar el cadáver, separar las partes y dibujar.
Esto no tenía absolutamente nada de macabro, pues una persona fallecida y nadie reclamaba el cuerpo, su cuerpo realmente servía a la ciencia, cosa que es lo que hacen los médicos hoy en día. Entonces él logró descubrir los sistemas circulatorios, palpó, tocó, investigó, tocó sangre, ¿verdad? Él se manejaba en eso. Lo hizo con mucha valentía, ¿va? Porque hay que tener valentía y estómago para hacer estas cosas. Y él, siendo un científico, pues lo tenía. Tenía la decisión, tenía el talento y tenía la guía como para poderlo hacer. Son innumerables los dibujos donde él hace estas medidas. Aquí podemos ver otro dibujo, otro de los dibujos de sus cuadernos, sus códex. Preparemos el escenario para el aprendizaje de la cartografía mental mirando con detenimiento el método que la mayoría de nosotros aprendimos para generar y organizar ideas, el famoso plan de trabajo. El plan de trabajo tradicional comienza con el numeral uno. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que se han pasado un tiempo absurdamente largo esperando a que se le ocurra una idea para el numeral uno o para el planteamiento del problema? A lo mejor después de 20 minutos o más se le ha ocurrido algo, lo que permite continuar con su plan de trabajo hasta la idea 3D, por ejemplo. Momento en el cual se da cuenta que el punto 3D tenía que ser el punto 2D. Esas incongruencias de pensamiento se debe a que tenemos un pensamiento esencialmente verbal. Pero en el método de Tony Busan integramos lo visual con lo conceptual. Y lo conceptual, finalmente, no solamente se puede expresar en lo verbal, lo conceptual puede eh, haber una relación espacial mecánica y después podemos ponerle nombre a eso. Si no, ¿cómo se explican ustedes que cuando están dibujando ustedes tienen en su mente una imagen y ustedes simplemente la dibujan, la bocetean? Y cuando la bocetean y la dibujan, termina convirtiéndose en un objeto que tiene una intencionalidad, una emocionalidad. Pero cuando ya lo tienen terminado, solo entonces tal vez ustedes pueden verbalizar algo de esa creación. Verbalizar la creación visual que ustedes tuvieron inicialmente como un concepto exclusivamente imaginario, eso es lo que permite el método de Tony Busan y de la cartografía mental. Relacionar ese concepto abstracto con una imagen visual que después le puede poner el nombre que usted quiera. Entonces, para eso sirve los mapas mentales. Bien, antes de pasar y describir un poco la autoevaluación del arte Chenza, quiero que ustedes se den cuenta que la mayoría de descubrimientos científicos o la mayoría de pensamiento científico no ocurrió solamente por factores matemáticos. El ejemplo más claro está, y eso se lo puede decir cualquier licenciado en matemáticas de la UES. Las, las soluciones matemáticas se inspiran en la naturaleza, se inspiran en la física. Y las cosas que usted no puede explicar de la física, las puede explicar un desarrollo avanzado de las funciones matemáticas o bien de las famosas topologías.
o relaciones entre variables. Cuando estamos pensando en la matemática más avanzada, estamos pensando en una serie de metodologías para resolver basándonos en las reglas, por ejemplo, de las derivadas, de las integrales o de las funciones. Hay unas reglas matemáticas presentes que permiten resolver ecuaciones, expresiones matemáticas para su simplificación. Cuando un físico plantea una ecuación para explicar un fenómeno físico, ya sea en el mundo newtoniano o en el mundo de la mecánica cuántica, generalmente esas ideas pueden ocurrir de dos formas, o por un concepto de imaginación, porque no podemos ver el átomo, por ejemplo, pero se ha estudiado tan a profundidad el átomo que conocemos las leyes que integran el átomo y los diferentes elementos que hasta el momento conocemos. Estudiando en las relaciones matemáticas, en las fuerzas básicas electromagnéticas o de la gravedad, con sus leyes, es que se puede llegar al enunciado de leyes más complejas que explican el teorema de las partículas. No se hubiera podido construir el colisionador de hadrones, ni se pudiera hablar del bosón de Higgs y de todas las micropartículas que componen la materia, o ya no solamente es el núcleo del átomo, los electrones, protones y neutrones, sino un montón de partículas que se han descubierto gracias al colisionador de hadrones. Gracias a que existe esa relación es que se ha podido avanzar en la ciencia. Si no existieran las matemáticas avanzadas, no se podrían explicar, por ejemplo, la existencia de los agujeros negros. Los agujeros negros fueron concebidos gracias a operaciones matemáticas y gracias a que esas operaciones matemáticas se relacionaron con fenómenos físicos, como lo hizo como lo hizo Stephen Hawking. El descubrimiento de los agujeros negros y de la funcionalidad de sus agujeros negros fue una elaboración teórica que necesitaba una comprobación física. Fue tan exacta la elaboración matemática que después se comprobó su elaboración física. Es el año pasado, si no me equivoco, que se pudo tomar una fotografía directa vía telescopio espacial de un agujero negro verdadero. Bien, entremos ahora al proceso de la autoevaluación del arte Chenza. Me gustan los detalles. Fíjense que con este enunciado nosotros podemos descubrir muchas cosas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo propio de ustedes, personas acostumbradas a los retos visuales. Para, si ustedes se fijan, eh, la relación que existe entre el grafito y el tipo de papel, ustedes aprenden a hallar la presión adecuada de las diferentes tamaños de minas, desde el 1B, 2B, 3B y las demás, las minas duras, las minas blandas y las minas suaves, para poder encontrar el sombreado de una imagen. Si ustedes conocen un poco las leyes de la refracción de la luz, ustedes pueden hallar la relación geométrica entre la fuente de luz y la sombra que proyecta. Y esa es la relación más directa entre el arte Chenza. Eso es fijarse en los detalles. Y puede ser que ustedes no hayan tenido que estudiar ese fenómeno
de luces y sombras, ¿verdad? Así geométrica y matemáticamente, sino que ustedes lo intuyeron dibujando. Ahora bien, ¿cómo se puede perfeccionar ese conocimiento? Aprendiendo esas otras reglas. Ah, o sea, esto se explica porque existe una ley de la refracción, por ejemplo. Es emocionante ver como estudiantes de arte, le digo porque eso yo lo he visto, cuando se les pone a dibujar el fenómeno de la refracción de una imagen donde vemos algo sumergido en el agua, la línea de agua y después la parte que no está sumergida en el agua y cómo ésta se proyecta en el agua, por ejemplo. Qué sé yo, una vela encendida, eh, proyectada sobre una superficie con agua. ¿Verdad? O si no, alguien sumergido o un animal o una planta, cómo refleja su imagen en la superficie, cómo se mira desde la superficie. Entonces, eso solo puede suceder si ustedes se fijan en esos detalles. Para la mayoría de la gente, en nuestra vida cotidiana, en el corre-corre, no nos fijamos en los detalles. No pensamos las relaciones que existen entre los diferentes elementos. Vaya, otra cualidad que ayuda al arte chenza, parece mentira, pero es este enunciado. Casi siempre soy cumplido. ¿Qué quiere decir cumplido? De que yo soy capaz de organizar mi trabajo y si yo prometo algo en determinado tiempo, ese determinado tiempo en el que yo propongo, ¿verdad? Ese tiempo yo voy a diseñar todo un proceso de actividades que me van a llevar a ese resultado final. Eh, Soy hábil en matemáticas. Bueno, más de alguno de ustedes debe tener cierta habilidad matemática. No estoy cayendo yo en el simplismo de decir que solo porque ustedes tienen muy entrenado su hemisferio derecho, no puedan tener bien entrenado al mismo tiempo su hemisferio izquierdo, que les permita llevárselas bien con las matemáticas, por lo menos las matemáticas básicas, matemáticas de tercer ciclo, digamos. Confío en la lógica. Este es un detalle muy importante, porque confiar en la lógica significa tener un pensamiento que nos ayuda a pensar conforme a las leyes de la materia. Pensar con lógica no es una imposición, es tener la capacidad de ver la realidad tal cual es y establecer las relaciones lógicas de los dichos, de los comportamientos y de la forma de pensar. Yo no puedo obtener algo si los insumos de esa idea no establezco con ellos una relación de causa y efecto, por ejemplo. La lógica de la causa y del efecto, esto es algo que lo aprendemos de manera intuitiva y experiencial. Pero si nos hubieran enseñado lógica, nosotros aprenderíamos a cerrar esos principios y aprenderlos a aplicar en la vida cotidiana. Eso, pensar con lógica le hace falta mucho a nuestra juventud, porque a veces solo nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Si nosotros tuviéramos un pensamiento lógico, por ejemplo, tendríamos una idea de la secuencia de acción, de que si tomamos una decisión, esta decisión va a tener un orden lógico de consecuencias. Veamos, ¿qué pasa si yo pruebo las drogas? Pues tengo dos caminos inicialmente lógicos. O por haberlas probado las rechazo de entrada o me atraen demasiado
y continuó probándolas, probándolas, probándolas. Con el conocimiento que todos tenemos ya del efecto que las drogas producen en el organismo humano, podemos intuir cuáles van a ser las consecuencias de un uso inadecuado de las drogas. Nos van a llevar a un proceso autodestructivo. Ese pensamiento con lógica muchas personas no lo tienen. Otra forma de pensar con lógica. Hay algunos juegos, y esto lo hacen algunos jóvenes de Estados Unidos, y se filman haciéndolo, como el famoso programa de Jackass, donde, por ejemplo, habían jóvenes que hacían algunos actos acrobáticos o algunas cosas que realmente les ponían en peligro, que se podían caer, golpear, romperse una pierna o incluso una cosa espantosa que yo vi una vez de un chico que abre las piernas y otro que tiene un palo de golf y le va a pegar a una bola de billar para golpearle directamente en los testículos. Y le pega y aquel tipo grita, llora y todo el mundo riéndose. Dígame qué relación lógica existe en eso. Un programa con una audiencia increíble. Quienes hacen eso, pues le falla la lógica realmente, ¿verdad? Porque a quién le gusta sufrir si una mutilación de ese tipo. Bien, escribo claramente. Ah, aquí yo podía hallar problemas entre ustedes. Ustedes tienen pensamiento visual, pero más de alguno me dirá, mire, Lick, a mí me cuesta escribir, me cuesta expresar mis ideas. Pues no me sorprende, no me sorprende porque ustedes solo han desarrollado una parte de sus capacidades. Ahora, la pregunta lógica, utilizando la lógica, sería, si yo soy capaz de dibujar o de pintar de esta manera y yo mismo he reconocido que me cuesta redactar, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿yo tengo que aprender a redactar? Y la respuesta más lógica sería, naturalmente sí. Porque ¿qué pasa si yo tengo una buena redacción? ¿Me va a servir eso en mi vida? Y la respuesta lógica es sí, ¿verdad? No, no voy a entrar en detalles de por qué, pero ustedes entienden que si ustedes saben redactar bien, saben pensar bien visualmente, entonces ustedes van a ser más completos. Y si eso lo aplicamos a la publicidad, es todavía mejor. Ya les he dicho numerosas veces que si ustedes llegan a trabajar en una agencia de publicidad y tienen el doble talento visual y escrito, ustedes pueden llegar a ganar muy bien en la publicidad. Son talentos que se valoran mucho. Y esa integración de talento, pues domina, tiene una cultura amplísima, sabe redactar, escribe poesía y es un gran pintor. Pues ustedes dirán, no son los genios como Da Vinci. No, hombre. Aquí en El Salvador tenemos a Salarrué, ¿eh? Salarrué, un escritor brillante. No miren, ustedes no piensan en Salarrué solo en cuentos de cipote o en cuentos de barro. Era un extraordinario escritor de ciencia ficción. Su novela Oyarkandal es, es una saga que a mí solo me recuerda a la Guerra de las Galaxias. Era un hombre cosmogónico, era un hombre que pensaba mucho y estuvo muy influido por las doctrinas orientales. Tenía un pensamiento filosófico profundo. Tiene un famoso libro de cuentos que se llama Eso y más, donde planteaba una serie de cuentos fantásticos, una narrativa muy moderna. O sea, con decirles, Salarrué es mucho más valorado en el extranjero que acá, ¿verdad? Tener esa visión. Entonces un artista puede ser completo,
Salarruel es un extraordinario pintor. Yo espero y aspiro que algunos de ustedes hayan tenido oportunidad de ver su obra pictórica y que hayan tenido de leer, la oportunidad de leer su obra. No solamente cuentos de cipote ni cuentos de barro, sino ver la otra obra de Salarruel, leerla. Ustedes se van a dar cuenta que era un artista íntegro. Entonces, ¿cómo podemos incorporar a nuestras vidas este método del arte chanza? Lo podemos incorporar a nuestras vidas descubriendo qué es lo que nos hace falta. Si me falta a mí la escritura, pues trabajo en mi escritura. Si yo soy muy buen escritor, pero no me gusta pintar, entonces es cuestión de actitud. Yo no les digo que soy un artista pintando, pero no me molesta dibujar. Siento que me defiendo muy bien con el dibujo. En algún momento de mi vida yo estudié arquitectura, no pude terminar y conozco estos principios de lo que les estoy hablando. Si yo me propusiese mejorar mis capacidades visuales, pictóricas, mis habilidades de dibujo, yo estoy seguro que con un buen tiempo de dedicación podría mejorar sensiblemente mi habilidad. Si uno se propone, dice, no, esto yo lo puedo hacer. Da Vinci aprendió a tocar instrumentos. De eso, pues, obviamente, porque no existían formas de almacenar el sonido en aquella época. Da Vinci, a ver, no me extrañaría que haya compuesto algún que otra melodía utilizando los instrumentos que aprendió a tocar, ¿verdad? Y que conociese algo de las reglas de la música. Se sabe que Federico García Lorca era un extraordinario dibujante. Es lógico. Él se relacionó mucho con artistas de la talla de Salvador Dalí, de Picasso. Y él era un extraordinario pianista, amigo de brillantes pianistas de concierto. Se sabe de que él era amigo de brillantes pianistas españoles. Ahorita se me ha olvidado. Pero eh, era amigo y ellos le enseñaron y él compuso música para algunas de sus obras de teatro. El teatro a él le fascinaba. Víctor Jara, el gran símbolo de la música chilena, se graduó de dirección teatral, escribió obras de teatro, las montó, actuó en ellas. O sea, los grandes artistas han tenido. Gabriel García Márquez era cineasta también. ¿Eh? No solo escribía esas maravillosas novelas y cuentos, sino que también le dedicó talento al cine. Y así podríamos ir enumerando un montón, ¿no? Y Da Vinci, pues que ya no necesito enumerar todos los talentos que poseía. Me describen como una persona sensata. Hay mucha relación entre el arte y la insensatez. Esto se debe a algunas tendencias artísticas que se han jugado por esas rutas. Se han jugado por las rutas de la locura, de la insensatez, de la ruptura, de rompamos con los moldes. Pues yo no digo que eso no esté bien, no digo que eso sea malo. Lo que yo digo es de que uno debe explorar esas visiones. Si no, analicen la vida de Salvador Dalí. Era un locazo, locazo. Pero bueno, su pintura y dio cuarto, no se queda maravillado, maravillado de ver. Es una mente. eh, no en vano, una de las famosas composiciones de Mecano se llama Eugenio Salvador Dalí, un homenaje que hacen los hermanos Cano y que canta tan maravillosamente Ana Torroja. Y en uno de los versos dice, delirio colorista.
de luz impresionista y trazo impresionante. O sea, realmente era un tipo delirante. De hecho, así lo dice, de ojos delirantes. De hecho, él era todo un showman. Él proyectó una imagen, ¿verdad? Donde muchos decían, ah, este individuo era el epítome del narcisismo. Bueno, qué artista no tiene mucho de narcisista. Pero estamos hablando de un resultado que se puede ver, se puede palpar, ¿no? La sensatez, ¿en qué deviene? En saber administrarse, en saber aceptar las reglas sencillas del mundo que le rodea y que uno pueda decir directa y totalmente, bueno, yo acepto mi vida y tengo en mi vida una relación sensata, pero al mismo tiempo disfruto el arte fuera de su contexto. Hay muchos artistas que mantenían su papel de artista. ¿Por qué? Porque su fuente es, o el famoso llamado estro artístico, o sea, su espíritu artístico, trascendía el acto de la creación misma a su vida cotidiana. Obviamente esto les generó conflictos con sus más cercanos, que decía, este está loco. Pues de confundir la locura con el talento, bueno, si no vean a Van Gogh. Van Gogh era un genio. Y hay por ahí una teoría en la que se habla de que Van Gogh tenía la capacidad de ver la materia oscura y el fenómeno de los remolinos de la materia oscura, porque él tenía una cualidad especial en su vista. No sabemos, no podemos decir porque él jamás escribió sobre eso. Pero cuando las personas han estudiado las turbulencias, por ejemplo, en su famosísima obra La Noche Estrellada, y les aplican leyes físicas, descubren un conocimiento exacto que Van Gogh tenía del fenómeno de las turbulencias. Y si eso él lo podía percibir, es que podía percibir la materia oscura. En aquel tiempo, ¿qué se iba a saber que existía la materia oscura? Hoy se conoce qué es la materia oscura, por lo menos se intuye. Entonces, hay con una gran seguridad, una certeza de que Van Gogh tenía este talento especial. El análisis es una de mis fortalezas. Bueno, deberíamos aprender a analizar las cosas. Es que si yo analizo pierdo magia. Una vez un alumno me dijo así. Si yo analizo pierdo magia. No es cierto. Si vos analizas, pensás mejor y creas mejor. Y tengo evidencias para comprobarlo, como dice mi suegro. Si digo que esta cuacina es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? El análisis debe ser una de nuestras fortalezas. No podemos andar en la vida como una estopa de coco en medio de un mar embravecido, dejando que otros manejen nuestra vida. Cuando no analizamos, otros van a analizar por nosotros y se van a aprovechar de nosotros. Bien, soy organizado y disciplinado. Esto es propio de los hemisferios izquierdos, ¿verdad? Los contadores, los ingenieros, eh, las secretarias, que deben tenerlo todo bien clasificado y todo. Yo podría preguntarle a ustedes, a ver, señores, ¿es el lugar o ese espacio donde ustedes duermen es un espacio organizado? Y obviamente la respuesta mejor ni me la digan, no quiero saberlo. Ese caos que ustedes llaman su cuarto,
requiere un orden. ¿Verdad? Y no porque uno sea, a veces como padre, ¿verdad? Que sea demasiado quedado en eso, ¿no? Pero mire, eso, el orden tiene un sentido espiritual. El orden te lleva a una creación, te lleva a una disciplina de trabajo. Leonardo tenía una férrea disciplina de trabajo. Él se levantaba muy temprano en la mañana y se acostaba noche, pero dormía lo que tenía que dormir. Era un hombre incansable. Yo no puedo negar que Leonardo era un trabajólico, pero eh, era un hombre que amaba lo que hacía. Por lo tanto, a lo mejor no debe haber sentido la fatiga del trabajo, pero cuando tuvo que descansar, descansó. La organización y la disciplina es clave. Usted no va a producir una obra artística buena si usted no es disciplinado. Yo tengo un gran amigo pintor salvadoreño que me dice, mira, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque entre 4 de la mañana y 7 de la mañana es cuando mejor trabajo. Son unas horas preciosas para trabajar, me dice. Pero tengo que haber dormido muy bien. Generalmente me acuesto temprano. Si me desvelo, no trabajo al día siguiente. Mejor prefiero descansar. La organización y la disciplina. eh, ¿Por qué los artistas japoneses son buenos? Porque son metódicos, disciplinados y aprenden a comprender que se trabaja poquito a poquito, se va avanzando poco a poco. El otro tema es, me gustan las listas. Ser organizado y disciplinado también tiene que ver con una secuencia de actividades a través de las cuales se organiza el tiempo y el trabajo mismo que uno debe desempeñar. Que a uno le gusten las listas quiere decir que uno aprende a organizar su tiempo y a desarrollar una secuencia de acciones a las cuales les vamos a llamar procesos. Sabemos que los procesos se construyen sobre la base de la experiencia. El otro tema es, leo los libros empezando desde la página 1 y en orden hasta el final. Eso puede ser una forma de leerla, ¿verdad? Yo no niego, por ejemplo, está el famoso libro de Julio Cortázar, Rayuela, que usted lo podía empezar en el orden que quisiera. Por otro lado, está demostrado a través de la teoría dramática cómo eh, los guiones pueden alterarse aprendiendo a narrar las secuencias para que tengan un sentido lógico. Entonces no hay ciertamente una forma específica de hacer las cosas, sino es precisamente a través, a través de los procesos secuenciales. Y la secuencia lo que nos dice dentro del orden lógico es que después de A sigue B, después de B sigue C. Aunque yo después pueda cambiar el orden, colocar primero a C, después de B y luego A. Esa es la secuencia argumental. La teoría que hemos aprendido sobre las cosas, específicamente, sobre todo de la estructura dramática, nos hemos podido dar cuenta que si seguimos la partitura, los hechos los podemos cambiar, ¿verdad? Y la partitura de los guiones, ¿cuál es? Pues la partitura de los guiones es la estructura dramática. Bien,
El otro tema es soy muy imaginativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra imaginación nos pueda hacer concebir nuevos mundos, nuevas rutas de soluciones, nuevos colores. Probamos dentro de nuestra mente aquello que nos va a resultar más adecuado para buscarle una solución a las cosas. Con frecuencia digo o hago cosas inesperadas, que son decir o hacer cosas inesperadas, cosas que ni nos imaginábamos que nosotros podíamos tratar. Esas cosas inesperadas son aquellas cosas que nosotros consideramos parte de una secuencia de ideas que nos vienen inconexas. Es otra forma de crear. Es el espontaneísmo, por ejemplo, lo que tenían especialmente los surrealistas. La escritura automática de los surrealistas era bien clara. Más bien el método, ¿verdad? El método era escribir y hacer cosas que tuvieran mucha espontaneidad. Luego, me encanta dibujar garabatos. El dibujar garabatos ayuda a muchas cosas. Entrena, entre otros, a manejar mejor las texturas. Y esto lo saben muy bien ustedes. Cuando se hacen los ejercicios de garabatos, la intención es que esos ejercicios lleven eh, el rellenado para crear una textura que no necesariamente deberá ser hiperrealista, sino que tenga que ser una estructura orientada hacia, eh, hacia las formas volumétricas, ¿verdad? El garabato también no solamente nos ayuda con las texturas, sino que también nos puede ayudar a bocetear ideas. En el boceteo de las ideas, es muy importante que ese boceteo tenga ciertamente espacio para generar ideas visuales que después se organicen, aunque se repita el dibujo. Eso es generalmente la función del boceto, del garabato. La función del boceto o del garabato lleva la finalidad de que me dé una idea preliminar de cómo dibujar. En el colegio era el mejor en geometría que en álgebra. Bueno, eh, geometría puede ser, y si ustedes han estudiado geometría y estudiaron álgebra y le pusieron coco, a lo mejor esta afirmación puede ser, puede describirles realmente cómo son ustedes, que son mejores para la geometría que para el álgebra. Aunque, si ustedes analizan el álgebra es la base de la buena geometría. Cuando estoy leyendo un libro puedo saltarme unas páginas. Esto nos suele pasar a los que tenemos una mentalidad narrativa. Yo tengo mucha mentalidad narrativa y en mi mente se forman las secuencias lógicas de cómo una historia puede derivarse hacia diferentes caminos. O sea, yo tengo un personaje y este personaje que yo tengo me deja estas posibilidades para crear o me envía hacia unas otras alternativas creativas.
Y finalmente, prefiero mirar las situaciones en conjunto y dejarles los detalles a los demás. Bueno, eso también es otra forma creativa. Las situaciones en conjunto me permiten a mí decir, esto se puede resolver de esta manera. Y delineo el gran proceso, pero los detalles después yo los puedo manejar de este modo, ¿verdad? Otra pregunta que le pasa a muchos creadores, ¿verdad? Con frecuencia no sé qué horas son. Y no es porque necesariamente nosotros sepamos que las horas, que tengamos que saber exactamente qué hora es. Sobre todo cuando tenemos el proceso de abstracción del trabajo o el famoso flujo creativo. Se le llama flujo creativo al proceso mediante el cual nosotros estamos trabajando intensamente en una idea, en un proyecto, y ese flujo creativo, eso se desarrolla y mientras estamos lo más concentrados posibles. Nuestra concentración llega a tal nivel que nosotros no perdemos secuencia. Y nuestra energía creadora y nuestras intenciones son precisamente concentrarnos para llevar a término feliz una idea. Lo otro es confío en mi intuición. Bueno, ¿será mi intuición la más adecuada para esto? No es malo desconfiar de su intuición, pero tampoco es bueno ignorarla. Entonces, ¿en qué momento puedo usar yo la intuición? Mire, la intuición me indica una posibilidad. Entonces tengo que ocupar la parte científica de mi pensamiento. La parte científica de mi pensamiento lo que me indica es que si yo tengo esa intuición, veámosle razonablemente las definiciones. Es como el ejemplo que les ponía de la lluvia a lo lejos allá en la carretera. Mi intuición me dice, está lloviendo allá lejos y se ve oscuro. Posiblemente si yo continúo, me voy a topar con esa tormenta y voy a pasar dificultades. Si yo razono de esa manera, estoy planteando con ese razonamiento la posibilidad de que ocurra algo. Entonces tengo que buscar la evidencia que soporte ese razonamiento. Para buscar esa evidencia que va a soportar el razonamiento, entonces yo debo pensar en las posibles consecuencias negativas y positivas de continuar mi camino. En resumen, para hacerlo ya más sencillo, a lo lejos se ve la tormenta. ¿Qué pasa si yo manejo bajo una tormenta? Corro más riesgo. Y ese riesgo puede llevar a que en lugar de facilitarme mi llegada ganando tiempo, pues yo pueda sufrir un accidente. Y la intuición me está diciendo que me detenga porque se trata de una tormenta fuerte. De lejos yo no puedo apreciar la magnitud de la tormenta. Pero entonces viene mi razón y la razón coincide con esa intuición. Entonces, lo que me queda es confiar en mi intuición, hacerme a un lado, esperar un espacio de tiempo que me parece razonable, 20 minutos a media hora mientras pasa la tormenta. Cuando yo ya vea despejado, entonces continúo. ¿Se dan cuenta? Hay una parte intuitiva y hay una parte racional. Eso es el arte y eso es la ciencia. En el arte entra mucho el juego de la intuición, la imaginación, la creatividad,
el enunciado de mundos diferentes, mundos no comunes, los cuales nosotros estamos analizando las cosas. ¿Eh? Mientras que la parte racional es la que a mí me dice, bueno, puedes desarrollar, aparte de tu mente racional, algunos enunciados o principios que me ayuden a verificar si la decisión que estoy tomando es buena. Mi intuición me dice de que yo puedo cortar este cartón ilustración a la medida, pero mi razón me dice medila con una regla. Yo creo que es por aquí. Y cuando le mido por la regla, yo sé cuánta intuición tuve de verdad. Entonces no podemos desechar la ciencia de la intuición del mismo modo que no podemos desechar a la intuición por un argumento exclusivamente cientificista, ¿verdad? Bien. Artechenza, aplicaciones y ejercicios. Aquí nos oferta un poco Michael Gelb algunos ejercicios que nos pueden ayudar a integrar el arte chenza. Una de esas cosas es cuando nosotros sabemos integrar la parte de artística con la parte científica y que la sabemos reconocer cuando estamos hablando el lenguaje artístico y cuando estamos hablando el lenguaje científico. Aprendemos las reglas de la cartografía mental. Ese es como el primero, aprender las reglas de cartografía mental. Dice Michael Gelb, al final de su tratado de pintura, Leonardo escribió, estas reglas deben ayudarlo a formarse un juicio libre y correcto, pues el buen juicio surge de la comprensión correcta y la comprensión correcta viene de la razón entrenada con las reglas adecuadas. Y las reglas adecuadas son las hijas de la experiencia profunda que es la madre común de todas las ciencias y las artes. Semejante profundidad de pensamiento ayuda a que comprendamos la integración de ambos conceptos. Las reglas de la cartografía mental fueron pensadas para ayudarlo a formarse un juicio libre y correcto. Son hijas de la experiencia profunda, pues han sido ampliamente probadas y refinadas en los últimos 30 años, por ejemplo, desde que Tony Busan diseña el sistema de la cartografía mental o mapas mentales. Tony Busan aprende a delimitar cuáles son los espacios de la experiencia profunda. Y eso lo delimitamos cuando nosotros analizamos racionalmente las ideas. Pero crear las ideas, se puede ser el primer paso. Vaya, lo pongo de esta manera. Supongamos que nosotros no sabemos que nos podemos auxiliar de un aparato para cruzar un lago. Entonces nos sentamos. Y el primer paso es tener imaginación. Para ello se necesita hacer una pregunta correcta, una pregunta que nos lleve a una solución. Por ejemplo, una de las formas con las que yo puedo atravesar este lago es nadando. Correcto, eso no está alejado de la realidad, pero entonces viene la parte racional y la parte racional me dice, bueno, tenés la capacidad para nadar esta distancia. Entonces mi mente piensa, a ver, ¿a qué distancia estará la islita a la cual quiero pasar al cruzar ese lago? Y me dice, está a unos 500 metros, medio kilómetro. ¿Será capaz yo de nadar medio kilómetro sin acalambrarme o hundirme? El problema del ahogo en un lago o en cualquier cuerpo de agua es que si no tenemos la
el entrenamiento adecuado, nuestro cuerpo se acalambre y puede quedar inmóvil y hundirnos y morirnos ahogados. La otra puede ser, podemos crear un cuerpo de amplia superficie sobre el cual nos colocamos y simplemente remamos para llegar. Y encontramos un pedazo de madera del tamaño de una puerta que la podemos convertir perfectamente en una especie de tabla que nos ayude a nadar acostados hasta llegar al otro lado. Ahí el peligro sería si hay mareas ahí que nos puedan llevar a otro rumbo. Si se fijan, son dos pasos. Una idea que es imaginativa y una idea que para ver su viabilidad se transforma en una idea racional haciendo cálculos. Lo racional es el cálculo. ¿Eh? Lo racional es calcular, mientras que lo imaginativo es pensar cuál podría ser la solución. Todo lo que necesita para empezar a hacer su cartografía mental es un tema, unos cuantos lápices de colores y una hoja grande de papel. Dice Tony Busan, comience su mapa mental con un símbolo o un dibujo que represente su tema al centro de la página. Empezar en el centro abre su mente a 360 grados de asociación y no es simplemente una cuestión topológica, es decir, no solamente tiene que ver con una distribución de espacio. Los dibujos y los símbolos son más fáciles de recordar que las palabras y amplían su capacidad de pensar creativamente sobre un tema. 2. Escriba palabras claves. Las palabras claves son las pepitas de oro, ricas en información del recuerdo y la asociación creativa. 3. Conecte las palabras claves con líneas que salen de la imagen central. Al unir las palabras con líneas o ramas, usted podrá mostrar con claridad cómo las palabras claves se relacionan entre sí. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de la primaria, de la educación primaria, para hacer el trazado de un mapa mental. En la educación primaria a uno le enseñan las cosas por agrupamientos. Por ejemplo, un tema propio de primero o segundo grado es el tema de la vaca. ¿Por qué? Porque es un tema que ayuda a pensar, sobre todo cuando se trata de esas comunidades rurales en donde se piensa muchísimo en el quehacer propio cotidiano de las personas. Le decís a un niño qué es la vaca y que haga asociaciones con la vaca. Entonces, ¿cuáles serían las principales asociaciones? Por ejemplo, la leche, el cuero, la carne, la crianza. Por ahí, entonces, digamos que esas son como las cuatro principales ideas, por supuesto que pueden haber más. Y ahora vámonos a una de las ideas derivadas, la leche. ¿Y la leche a dónde me lleva? Ah, ¿cómo se extrae la leche? Ah, pues la leche se extrae ordeñando. Después que se hace con la leche, pues se lleva a un sistema de procesado. Después de ese sistema de procesado, la leche se divide en tres clases, ¿va? Leche entera, la semidescremada y la leche sin totalmente descremada. Y luego los derivados de la leche, los derivados de la leche que serían la crema, el queso y todo lo demás. Entonces, ven ustedes la relación existente, ¿verdad? Y lo mismo haríamos con cada una de las otras piezas en las cuales hemos pensado. Hay una parte imaginativa que inicialmente nos señala la gran ruta y después una parte racional, donde utilizamos mucho raciocinio para pensar las cosas. Y en ese raciocinio, pues las ideas que antes eran solamente imaginación y creatividad, ahora se convertirán
en un método científico para transformarlas a su completa y total realización. Esa es la eficacia del método de Tony Buzan. Bien, continuamos. Escriba las palabras claves con letra de imprenta. Esto es muy importante porque fíjense que otra de las cosas que ayuda mucho al desarrollo mental y a la creatividad es que nosotros nos sintamos apropiados de las ideas. Apropiados quiere decir que las ideas como que nos pertenecen, tienen una organicidad. Y cuando esas ideas las escribimos directamente de nuestro puño y letra, esas ideas tienen fuerza. ¿Por qué? Porque se integran a nuestra vida, a nuestra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Las ideas se integran a nuestra forma de hacer las cosas si nosotros las hacemos. Usted va a aprender mejor a cocinar si usted cocina. Usted va a aprender a dibujar dibujando. Usted va a aprender a nadar nadando. Es cierto, hay libros que me pueden decir cómo nadar. Me pueden poner, por ejemplo, las distintas fases de la natación. Primero, e inclusive encontrar dibujos que me muestren cómo nada una persona, cómo se tira, y de ahí la mecánica de la natación. ¿Cómo es la mecánica para nadar? Y eso yo aprenderlo. Si yo lo aprendo de ese modo, pues sí. Pero mientras yo no me tire al agua, eso lo que yo voy a tener en mi mente es una secuencia memorística de algo que es exclusivamente práctico. Bien, escriba solo una palabra clave por línea. Al hacerlo se sentirá libre de descubrir la mayor cantidad posible de asociaciones creativas con cada palabra clave. La disciplina de una sola palabra también lo entrena para que se concentre en la palabra clave más apropiada, afinando la precisión de su pensamiento y minimizando la posibilidad de llenarlo de cosas no pertinentes. Es decir, lo que buscamos es la pertinencia de las cosas cuando estamos creando. Cuando voy a crear algo, la idea es coherente, pero esa idea que es coherente de pronto puede no tener coherencia. Esa idea que no tiene coherencia podría arruinar lo que estemos haciendo, aunque nuestra intención en la obra artística sea precisamente no ser coherente, pero ese es otro tema. Escriba las palabras clave sobre la línea eh, de tal manera que la longitud de la palabra sea idéntica a la de la línea sobre la cual está escrita. Esto maximiza la claridad de la asociación y economiza espacio. Es muy importante saber que las ideas tienen un límite, tienen una delimitación que debemos aprender a respetar. Esa delimitación es la que finalmente determina cómo podemos construir nuevas ideas. Séptimo, para mayor asociación y énfasis, utilice colores, fotografías, dimensiones y códigos. Resalte puntos importantes e ilustre las relaciones entre las diferentes ramas de su mapa mental. Usted puede, por ejemplo, darle prioridad a sus puntos principales con un código de color, resaltando en amarillo los puntos más importantes, en azul los secundarios y así sucesivamente. En fin, si ustedes quisieran profundizar en el método de Tony Buzan, hay unos tutorials muy buenos en internet sobre cómo utilizar los mapas mentales, pero ya en el afán de considerarlo como un método de pensamiento, como un método creativo.
En este caso, cuando nosotros pensamos una campaña, siempre es bueno partir de la información. Fíjense que a mí me funciona muchísimo eso. Cuando yo tengo mi idea, cuando yo me informo bien, vaya, en su trabajo final ustedes están trabajando con una marca. Entonces, ustedes tienen que obtener la mayor cantidad de información que puedan sobre la marca. Cada una de la marca que usted, cada marca a la que ustedes se les ha asignado, tiene unas características. Entonces, ustedes tienen que agotar las posibilidades analíticas de la marca, ¿verdad? La marca es, eh, pongamos, se trata de una gaseosa. Una gaseosa de sabor fuerte, digamos. Ah, Tengo un sabor así como muy jengibre, tipo jengibre. Entonces viene usted y empieza a averiguar cuáles son las cualidades de esa gaseosa, empieza a averiguar cuál es su público, empieza a verificar cómo es el estilo de vida de ese público. Y una vez que usted tiene esos datos, usted puede diseñar una historia que se ajuste a las cualidades de la marca en cuestión. Y a la larga eso es lo que le ayuda a construir la historia. Bien. Se deben usar fotografías e imágenes preferiblemente con colores vivos, siempre que sea posible, ya que estos colores vivos estimulan la asociación creativa y amplían enormemente la memoria. Al ampliar pues la memoria y la asociación creativa ayuda a construir creaciones con mucha coherencia y y muy impresionantes. Ahí tienen un ejemplo de un mapa mental. A medida que usted vaya experimentando con el mapa mental, sus planes se van a volver más coherentes. Esa coherencia de planes le va a permitir a usted, de algún modo, ¿ah? De algún modo lo digo, ¿verdad? Veamos si puedo crecer esto. Ahí está. Veámoslo así, un poco crecidito. Vamos a hacer brevemente, ya que la tecnología nos permite hacerlo. Veamos este ejemplo de cartografía mental. Aquí tienen el tema central. Soluciones para el calentamiento global. Hacer algo. Viajes. Viaje malo, viaje bueno. ¿Cuándo son los viajes son malos? Bueno, cuando el medio de viajar pues contamina el medio ambiente. ¿Cuándo es un viaje bueno? Cuando lo hacemos en coche y hacemos con un ahorro de combustible. Y lo hacemos sobre todo en un coche híbrido o en un coche eléctrico. eh, Cuando acordamos viajar en conjunto en un solo coche. Cuando contamos con neumáticos bien mantenidos. Hace poquito estaba viendo yo una de las ideas que tiene la marca Tesla para sus nuevos vehículos, que van a ser llantas que no van a utilizar aire, sino que van a tener un esqueleto que les va a permitir rodar sin necesidad de llenarlas de aire. Otro viaje bueno es caminar, utilizar bicicleta o usar transporte público para minimizar los costes hacia el medio ambiente. Y ahí nosotros tenemos, miren, las ideas se vuelven una especie eh, de tratado. Ahora imagínense que a ustedes les tocase hacer un tema sobre las soluciones para el calentamiento global. Esto ustedes perfectamente lo pueden escribir, pero antes las han pensado como ideas viables. Las han pensado a través de este método de la cartografía mental. Bien,
Cada mapa mental es diferente, así como existen, son de diferentes las ideas de las personas, ¿verdad? El sexto paso del proceso creativo es la corporalidad. ¿Qué es la corporalidad? Bueno, de acuerdo a Michael Gelb, es el cultivo de la gracia, la ambidestreza, la condición física y el porte. El cultivo de la gracia, la ambidestreza, la condición física y el porte. La gracia es ni más ni menos que una actitud ante la vida. Y es la actitud más positiva que nosotros podamos tomar en relación con las cosas que nosotros vamos a hacer. Eh, una persona se sabe que no tiene una gracia física en la medida en que esta persona se perciba a sí mismo como no de no de buena apariencia, por ejemplo. Pero está demostradísimo, mis estimados, que esta es una percepción absoluta y totalmente negativa. Se puede ser una persona que no sea físicamente agraciado, pero si uno aprende a vestirse bien, a no encorvarse, por ejemplo, a no andar con el rostro totalmente arrugado o molesto, con solo que usted sea una persona fea, pero si usted sonríe, si usted levanta su vista, si usted mira directamente a las personas y camina recto o recta y camina usted seguro de sí mismo o de sí misma, entonces usted va a tener gracia. Hay muchos casos que eso lo demuestran. El porte físico, si bien es cierto, varía por la condición física de alimentación o de herencias. No todos pueden ser unas personas atléticas, musculosas. ¿Ah? No todos pueden hacer eso. Aquí les voy a enseñar una imagen, por ejemplo, de algunas de las clasificaciones más comunes que existen. Entre ellas, el famoso ectomorfo, que es el cuerpo delgado, el mesomorfo, que es el cuerpo atlético, y el endomorfo, que es el cuerpo obeso. Todas estas condiciones pueden mejorarse a través del ejercicio físico, ¿verdad? No hay ninguna limitación o no tenemos por qué sentirnos mal porque pertenezcamos a las formas menos agraciadas del cuerpo. ¿Qué imagen tiene usted del cuerpo de un genio? Dice Michael Gelb. Es sorprendente ver cuántas personas asocian la inteligencia con la ineptitud física, por ejemplo. Esto corresponde más a un esquema propio de los high school estadounidenses, en donde se asocia el porte, la gracia y el porte físico a los atletas y la inteligencia a la gente rara, a los nerds, ¿verdad? Los que la gente percibe como raros y por supuesto no asocian la inteligencia decididamente con ninguno de los aspectos físicos, ¿verdad? Con pocas excepciones, los grandes genios de la historia también estaban dotados de una sorprendente habilidad y energías físicas. Y Da Vinci más que los demás.
Se sabe que el maestro Leonardo era un hombre físicamente bien dotado. Aproximadamente se sabe que manejaba una estatura entre el 1,80 y el 1,85. Procuraba mantenerse físicamente bien, haciendo ejercicio, eh, caminaba. Y él personalmente cuidaba mucho su alimentación, él tenía, aunque en esa época todavía no se sabía el impacto de la alimentación sobre la salud propiamente, ¿verdad? Él, sin embargo, tenía una fuerte intuición que la comida más natural, con más tendencia al vegetarianismo, era la comida que mejor le caía, ¿verdad? Ahí tenemos y también el ejercicio físico, que naturalmente esto es algo que ya se sabía desde hacía miles de años, que uno debería cuidar mente sana en cuerpo sano, como era el enunciado griego. Con pocas excepciones, los grandes genios de la historia también contaban con una forma de cultivar la actitud. Eh, Yo puedo contar con un buen cuerpo, pero si yo me agacho, si yo me encorvo, si yo no guardo mi postura, si yo tengo una expresión de amargura, de tristeza, de dolor en mi rostro, no voy a tener gracia, no me voy a destacar. Yo puedo ser una persona muy fea, pero si yo cultivo la sonrisa, la alegría, la luminosidad de alma, y entiendo, por ejemplo, que no solamente es el porte físico, sino que es lo que internamente nosotros nos manejamos, eso puede cambiar absolutamente nuestra vida y la percepción que los demás tienen de nosotros. Y aquí vienen algunas preguntas que Michael Gelb sugiere que nos hagamos. ¿Cuál es su actitud personal ante el cuidado de la condición física y el desarrollo de la coordinación mente-cuerpo? ¿O no se ha puesto a pensar usted en eso? ¿O lo obvia o no le interesa simplemente? Si usted toma esa actitud, es posible que usted tenga después problemas de condición física. ¿Qué imagen tiene de su cuerpo? Ya vimos este tema cuando vimos la campaña de Dove. En la campaña de Dove se analizó muchísimo esto y se sabe, por ejemplo, que las mujeres son más sensibles al tema de la autoimagen, aún más que los hombres. ¿Qué tanto se deja influir por factores externos como artículos de revistas, la industria de la moda, las imágenes de la televisión o las opiniones de los demás? Fíjense que no se niega, Michael Gelb no niega la posibilidad de que sean una buena influencia. Lo que Michael Gelb está estableciendo a estas alturas es que esas tendencias no se conviertan en una esclavitud para el individuo. O sea, yo puedo tener muy buenas ideas de la moda, cómo va, y siento que me va muy bien comprarme este atuendo, porque va con mi forma corporal, me va a lucir de este modo, me va a mostrar tal cosa, me va a hacer resaltar los rasgos físicos que mejor me favorecen, ¿verdad? Pero si yo convierto eso en una tortura, si lo convierto en un estilo de vida que no, ni siquiera me lo puedo pagar, entonces no tiene sentido. Bien, veamos ahora un poco el tema de la autoevaluación dentro de la corporalidad, para que nosotros podamos contar eh, con con un, con una actitud corporal bastante sana. Necesitamos contestarnos algunas preguntas, como las que están planteadas aquí. Por ejemplo, vamos a apartarnos un poquito para ver.
Estoy en buenas condiciones aeróbicas. ¿Qué significa la condición aeróbica? La relación oxígeno y tarea física. Estar en buena condición significa que, por ejemplo, yo puedo recorrer o caminar esencialmente un par de kilómetros sin sentir que me falta el aire, por ejemplo. Si no sucede así, entonces quiere decir de que necesitamos ejercitarnos más para mejorar nuestras condiciones aeróbicas. Bueno, estamos pasados de peso. Si estamos pasados de peso, pues deberíamos mejorar nuestros hábitos alimenticios y hacer mucho ejercicio para reducir ese peso excesivo. Porque sabemos a estas alturas de nuestra vida y de nuestro tiempo las consecuencias que tiene la obesidad. ¿Mi flexibilidad está mejorando o sufro cada vez que me tengo que amarrar los zapatos? Sé cuando mi cuerpo está tenso o relajado. A veces hay personas que están tan abstraídas en su trabajo o están tan emproblemadas con sus propios dificultades personales, familiares o de otro tipo que no son capaces de percibir cuando están tensos, cuando están relajados. Estoy bien informado de dietas y de nutrición. Sé cuánta cantidad de comida debo ingerir y aunque quede con un poquín de hambre, pues puedo tener la templanza suficiente como para decir hasta aquí va. Mis amigos me describirían como alguien garboso. Garboso quiere decir que tiene garbo, que se impone sobre los demás y que tiene una presencia que llama la atención. O pasamos físicamente por la vida como si nos quisiéramos esconder de los demás. Cada vez soy más ambidiestro. Mire, la ambidestreza es muy importante. Usted practique su mano izquierda, su mano derecha. Si usted está acostumbrado a lavarse los dientes con su mano derecha, pues aprenda a lavárselos con su mano izquierda. ¿Soy consciente de la forma como mis actitudes afectan mi condición física? Sí, sí, ¿verdad? Yo puedo tener una condición física problemada, puedo estar demasiado obeso. Y esa obesidad me impide a mí que mi condición física mejore. Entonces, yo estoy consciente de eso, entonces estoy consciente que debo tener una meta física para mejorar mi salud. Con respecto a la ambidestreza, es muy importante que nosotros estemos cada vez más conscientes de las ventajas que tenemos en nuestro cuerpo para utilizar nuestras dos manos. Cuando utilizamos nuestras dos manos, yo entiendo que si usted es zurdo, su fuerza va a estar en su mano izquierda. Y si usted es derecho, pues su fuerza va a estar en su mano derecha. Pero usemos la mano con la que no estamos muy acostumbrados para irla entrenando. Eso abre nuevas conexiones neuronales, ayuda a que aprendamos a ver el mundo de otra forma, en cosas sencillas. Agarre usted el cepillo de dientes, échele pasta, y si usted es derecho, pues se lava con la mano izquierda, y viceversa, ¿verdad? Si antes usted echaba la sal, fíjese el acto, si usted está cocinando, usted se va a servir su comida y le va a echar un poquito de sal. Agárrelo con la mano con la que es menos diestro. Si usted es derecho, pues échale la sal con la mano izquierda. Si usted está acostumbrado a abrir las puertas con una mano, pues ábralas con la otra. Ese ejercicio al principio va a ser un poco torturante, pero al final le va a dar a usted una capacidad de integrar los dos hemisferios cerebrales y ahí me va a contar.
Conozco bastante bien la anatomía práctica. Bueno, ¿qué es la anatomía práctica? Cosas que usted sabe que puede hacer con su cuerpo, sabe dónde está ubicado el corazón, por ejemplo, sabe sabe dónde tiene su hígado, sabe distinguir un dolor de nervios de un dolor de músculo. ¿Ves? Es una cosa que con el tiempo se va desarrollando. Imagínese usted, por alguna razón, tiene que consultar al médico, tiene que ser muy detallista en describir lo que siente para que reciba un buen diagnóstico. Soy muy coordinado. Bueno, esto lo puede saber usted cuando juega algún deporte. ¿Para qué puede ser usted bien coordinado? Si a usted le gusta el fútbol, pues digamos que puede golpear la pelota con ambas piernas, o si usted juega básquet, puede encestar con la izquierda, con la derecha, o cuando nada, sabe mantener un ritmo de natación. Eso se llama coordinado. Me fascina moverme. Eso es importante. Si nos gusta movernos, pues vamos a tener una vida larga y una vida larga con bastante calidad de vida. Los consejos que da Michael Gell para mantener la corporalidad son los siguientes. Desarrolle un programa de acondicionamiento físico adaptado a su edad, adaptado a su condición física. Hoy en Internet hay muchas formas de buscar esos programas de acondicionamiento físico, ¿verdad? O sea que en realidad no tenemos excusa. Eso lo digo más por mí que por ustedes, ¿verdad? Para mantener al día nuestro potencial debemos mantener un programa balanceado de acondicionamiento que desarrolle capacidad aeróbica, o sea, suficiente aire, fuerza, ¿verdad? Fuerza, poder levantar pesos. Tampoco es que usted se convierta en físico-culturista, sino que saber levantar un peso razonable, ¿no? Y flexibilidad, saberse estirar y ese estiramiento que le ayude a su vida cotidiana. Desarrolle un conocimiento del cuerpo, sepa qué cosas, por ejemplo, usted sabe que comer después de las 8 de la noche no es muy bueno. Entonces usted podría descubrir que si usted come después de ciertas horas le va a ir mal. El cultivo del conocimiento del cuerpo empieza con el refinamiento del sexto sentido o la sinestesia. La sinestesia representa el sentido del peso, la posición y el movimiento. Nos dice si estamos relajados o tensos, si nuestros movimientos son graciosos o torpes. Cuando digo gracioso, quiere decir movimiento muy bien coordinado, no un movimiento descoordinado. Obsérvese al espejo. Este ejercicio a las mujeres les cuesta bastante, sin juzgar ni evaluar su apariencia. Coloree con rojo, por ejemplo. Bueno, si usted no se juzga esa ni evalúa su apariencia, sino que se acepta tal cual es, usted puede descubrir las cosas que usted puede mejorar de su apariencia, especialmente cuando se mira de cuerpo entero. Haga un dibujo de su cuerpo. Señale los lugares donde siente más tensión y estrés. Señale los puntos donde la energía parece estar bloqueada. Yo, por ejemplo, desde hace unos 2 o 3 meses he tenido cierta dificultad con mi hombro izquierdo, ¿verdad? Cuando hago este movimiento, por ejemplo, me cuesta mucho, esto me siento bloqueado. Sin embargo, se me desbloquea cuando hago este ejercicio. Entonces lo tengo que practicar y a lo mejor con una pesa, ¿va? Y hacer este ejercicio o el ejercicio rotatorio, ¿verdad? Ahí es donde yo puedo ir mejorando esa condición de bloqueo. ¿Cuáles son los lugares donde usted tiene sensibilidad mínima, donde no siente algo? ¿Verdad?
Marque con verde las áreas de su cuerpo que se sienten más vivas, donde la energía fluye con más libertad. Una vez que haya reconocido las cosas donde tiene sus áreas, pues practíquelas para darle nueva vida. Cultive la ambidestreza. Cruce al revés, intente cruzar los dedos, los brazos y las piernas al contrario de como lo hace habitualmente. Use su mano no dominante y hablamos de eso. Prenda la luz, cepíllese los dientes como hace el desayuno con otra mano. Experimente con la escritura, trate de firmar con la otra mano, escribe el alfabeto. Después escribe un poco de flujo de conciencia sobre un tema cualquiera. Experimenta escritura y dibujo con ambas manos simultáneamente. Experimente con la escritura en espejo. Un cruce lateral para refrescarse. Échese para atrás y toques el pie derecho con la mano izquierda y después el pie derecho con la mano derecha. Todas estas cosas son los ejercicios que uno tiene que realizar para convertirse en una persona con mayor estabilidad física. El porte físico viene dado por los ejercicios. Todas estas cosas ayudan a mejorar la creatividad. Y la creatividad pues solo puede mejorarse si nosotros somos constantes en esos ejercicios. Bien, estimados, vamos a dejar aquí esta clase y vamos a hacer otra grabación que probablemente no dure 2 horas porque nos faltan dos temas importantes que yo quiero ver, que sería el último tema del método Da Vinci y qué nos depara el futuro en la publicidad, desde el punto de vista del comportamiento del consumidor y desde el punto de vista de la publicidad misma. Bien, estimados, un saludo para todos, bendiciones y hasta la próxima.